Capítulo primero. La decisión de Sanoa. El laboratorio de Sanoa, en el edificio principal de investigación de la Universidad de Ranoa, estaba hoy más lleno de lo habitual. 6 de nosotros estábamos reunidos alrededor de la mesa central. Cliff, Sanoa y yo estábamos sentados, mientras que Elina Lice, Ginger y Julie estaban de pie a su alrededor en un círculo suelto. En realidad, tal vez éramos 7. Elina Lice tenía a su bebé en brazos. El ambiente en la habitación era pesado. Por decirlo suavemente, la expresión de Sanoa era solemne. Cliff fruncía el ceño irritado. Los ojos de Julie estaban enrojecidos, Ginger parecía seriamente angustiada, e incluso Elina Lice no tenía palabras. Bien, respiremos todos profundamente, dije. Sanoa, ¿puedes explicarlo de nuevo, por favor? ¿Desde el principio? Muy bien. Sanoa sintió, con el rostro tan inexpresivo y serio como siempre. Era un poco inquietante, la verdad. Estaba acostumbrado a que sonriera de oreja a oreja cada vez que me veía. Parecía que se había convertido en una persona completamente diferente. Hace unos días, recibí una carta del reino de Sirone. Me la había pasado un poco antes. Todavía la tenía en mis manos. En el sobre aparecía el sello real de Sirone y la firma de Pax, el hermano de Sanoa. En su interior, había 3 hojas de papel. La primera contenía una descripción del golpe de estado que había tenido lugar en Sirone hacía unos 6 meses. El séptimo príncipe, Pax, había regresado abruptamente de sus estudios, en el reino del rey dragón, con el apoyo abierto de esa nación. No perdió tiempo en dar un golpe de estado y asesinar a su padre, el rey. Después de masacrar al resto de la familia real, tomó el trono de Sirone para sí mismo. Eso fue lo esencial, al menos. La versión de la carta era mucho más extensa y conseguía que todo sonara casi heroico. La segunda página describía las consecuencias. La mayoría de los ministros y generales de Sirone fueron destituidos tras el golpe, y mucha gente había huido del país por miedo. Esto había dejado a sus militares peligrosamente débiles. Una nación rival del norte se estaba preparando para aprovechar la situación, y Sirone carecía de los efectivos necesarios para defender sus fronteras. Dadas las terribles circunstancias, al parecer alguien había sugerido que llamaran a Sanoa para que volviera a luchar en el frente. Al fin y al cabo, era un niño bendito y necesitaban toda la ayuda posible. El escritor continuó argumentando que nada de esto era culpa de Pax, ya que las purgas habían sido un paso necesario hacia la reforma. Estaba claro que alguien se sentía un poco a la defensiva. La tercera página de la carta era una orden formal que invalidaba las órdenes del viejo rey a Sanoa y lo convocaba de regreso a Sirone. Llevaba el sello del rey, lo que probablemente significaba que era una orden real oficial. Básicamente, teníamos la historia heroica del rey Pax en la página 1, un montón de excusas débiles en la página 2, y un borrador de notificación en la página 3. Tomé el trono por la fuerza, pero luego nuestro ejército se desmoronó. Ahora el enemigo está invadiendo. Necesito que vuelvas aquí y luches contra ellos. La palabra, sinvergüenza, me vino a la mente. Sin embargo, podía ver de dónde venían. No estaba seguro de cuánto podía contribuir Sanoa personalmente al esfuerzo bélico, pero era una figura famosa en Sirone. La noticia de su regreso mejoraría la moral de las demás tropas. Personalmente, creía que el reino del rey dragón debería defender a Sirone, ya que fueron ellos los que pusieron a Pax en el trono en primer lugar, pero quizás había alguna razón por la que no podían involucrarse directamente. Cada país tiene su propia política interna de la que preocuparse, ¿no? De todos modos, puedo ver por qué Pax podría necesitar la ayuda de Sanoa en este momento. Dicho esto, hace 8 años, Sanoa básicamente había arruinado la vida de Pax al rescatarme de sus garras. Como resultado directo de las acciones de Sanoa, ambos habían sido exiliados. Pax fue enviado a estudiar al reino del rey dragón, mientras que Sanoa fue desterrado a Ranoa. Si Pax todavía guardaba rencor por todo eso, volver a Sirone sería increíblemente peligroso. Esta carta bien podría ser una trampa destinada a traer a Sanoa a su muerte. Dicho esto, el verdadero problema era que no parecía importarle esa posibilidad. Así que después de leer esto, dije, ¿has decidido? Regresar a Sirone y dirigirme al frente, como se me ordenó. Sí, de acuerdo. No lo entiendo. Cliff y Ginger ya habían expresado su oposición al plan de Sanoa. No me había decidido por ninguno de los dos, pero me sentía seriamente desconcertado. Podía entender que Sanoa quisiera matar a Pax y vengar a su padre asesinado. También podría haber entendido que quisiera estar lejos de Sirone por el resto de su vida. Pero él estaba tomando estas órdenes en serio. Sabía que esto podía ser una trampa, y que iba a caer en ella, porque estaba tan dispuesto a obedecer a Pax. El hombre había asesinado a su propio padre.
No veo ninguna razón por la que tengas que ir, dijo Cliff con firmeza. Esto es una trampa, Sanoa. Estoy dispuesto a apostar que te quiere muerto, Harem. Cuando alguien toma el poder en un golpe de estado, suele acabar con toda la familia del antiguo rey. Es lo más racional, sinceramente. Cliff hablaba por experiencia, había llegado a Ranoa por una lucha de poder en el país sagrado de Milis. Si su abuelo era derrocado por sus rivales dentro de la iglesia, Cliff estaría en grave peligro. Cuando perdías una lucha por el trono, tus herederos morían contigo. Eso era obvio, al menos para él. E incluso si Sirón es invadida, continuó, ¿qué diferencia habría en tenerte allí? Solo eres un hombre. Estoy seguro de que seré de ayuda, respondió Sanoa. Soy un niño bendito, después de todo. Bien, tal vez salves el día. ¿Pero qué pasará entonces, Sanoa?, gritó Cliff, golpeando la mesa con irritación. ¿Qué crees que va a hacer Pax una vez que el enemigo se retire? Cliff conocía los motivos del exilio de Sanoa. Le habíamos contado la historia de cómo nos conocimos, así que también sabía de los crímenes anteriores de Pax. Definitivamente estaba asumiendo lo peor sobre los motivos de Pax, pero honestamente, era difícil culparlo. Una vez que has jugado tu papel, él puede deshacerse de ti en cualquier momento que le plazca. A pesar de mis mejores esfuerzos, no pude encontrar un agujero en el argumento de Cliff. Era posible que realmente hubiera una invasión, y que Pax realmente necesitara la ayuda de Sanoa. Era posible que Sanoa pudiera cambiar las cosas de alguna manera, pero una vez que el polvo se hubiera asentado, ¿cómo lo recompensaría Pax? Sanoa era el tercer príncipe, un potencial candidato al trono. Y ganar una guerra haría maravillas con su popularidad, especialmente con el ejército. El hombre se convertiría en un héroe nacional de la noche a la mañana. ¿No le parecería eso peligroso a Pax? ¿No parecería Sanoa una amenaza? Probablemente. Y no era difícil imaginar cómo reaccionaría a eso. Creo que Cliff tiene razón, Sanoa, dije. Es muy probable que la tenga, respondió Sanoa, asintiendo con gravedad, así que aparentemente, sabía que Pax tenía buenas razones para odiarlo, y reconocía que volver a casa de Sirone podría ser suicida. Eso solo hizo que las siguientes palabras que salieron de su boca fueran aún más difíciles de entender. Sin embargo, ¿todavía estoy obligado a ir? ¿Pero por qué? La respuesta de Sanoa fue rápida y firme: he recibido una orden real formal para regresar. Es cierto que la orden era legítima, en cierto sentido. Tenía el sello del rey y todo. En lo que respecta al reino de Sirone, Sanoa tenía ahora la responsabilidad legal de regresar. Pero esa orden vino de Pax, ¿recuerdas? Realmente tienes que obedecerle. Con todo el respeto, maestro, si dejáramos de reconocer la autoridad del rey cada vez que uno nuevo subiera al trono, nuestro reino duraría muy poco. No es que haya heredado formalmente el trono. El hombre es básicamente un usurpador, ¿verdad? Independientemente de los medios que utilizó para tomar el poder, Pax es ahora el rey de Sirone. Eso es simplemente un hecho, no me pareció tan simple. Sabía que no era tan inusual que un rey tomara su trono violentamente. También era bastante común en mi antiguo mundo. Pero, se suponía que todos los vasallos y ministros del rey debían encogerse de hombros y fingir que no había pasado nada. Si pudieras elegir, ¿realmente querrías servir a un asesino como ese? ¿Quieres trabajar para Pax, Sanoa? No sería mi preferencia personal, respondió Sanoa, negando lentamente con la cabeza. Entonces, ¿por qué haces esto?, pregunté, más bruscamente de lo que pretendía. Nada de... Lo que decía parecía calar en él. En este punto, estaba empezando a afectarme. ¿Sabes qué? Te va a matar. No quieres obedecerle. Entonces, ¿por qué tienes que ir? ¿Por qué te sientes tan fuerte en esto? Estaba preocupado por cómo podrían responder. Existía la posibilidad de que Sirone tomara represalias si Sanoa optaba por ignorar sus órdenes. Sin embargo, Ranoa estaba muy lejos de Sirone. Por muy rápido que se viajara, el viaje llevaría unos buenos 6 meses como mínimo. Era tiempo suficiente para idear un plan. Incluso podríamos ir a Ariel y pedirle a Azura que protegiera a Sanoa. No estaba seguro de que huir de un golpe de estado le diera derecho a recibir asilo, pero no estaba de más intentarlo. Bueno, intentaré explicarlo. Sanoa se detuvo un momento e hizo un intento de sonrisa rígida y poco natural. Era una visión extraña. Normalmente, su rostro se iluminaba de pura alegría cada vez que sonreía. Como sabe, maestro, siempre fui una especie de carga para el reino de Sirone. Eso no es cierto. Quiero decir, eres un niño bendito tan incapaz de controlar su fuerza que asesinó a un miembro de la familia real.
Era fácil de olvidar en estos días, pero en Cirone, Sanoa tenía un apodo, el príncipe rompecabezas. Había arrancado accidentalmente la cabeza de su propio hermanastro, el hijo pequeño de la reina coronada. Obviamente, matar a un miembro de tu propia familia sin una buena razón se consideraba un terrible pecado en Cirone, el tipo de crimen por el que incluso un príncipe real sería castigado con dureza. Pero, según Sanoa, él se había librado de todo. Fue su madre la que fue exiliada inmediatamente. Solo me perdonaron por mi condición de niño bendito. Simplemente creyeron que algún día sería útil. Espera, dijo Cliff, mirando hacia mí con una expresión perturbada. ¿Esta historia es cierta, Rudeus? En efecto, lo es, intervino Sanoa. Tampoco fue esa la última de mis fechorías. Más tarde le arranqué la cabeza a mi propia esposa, lo que provocó directamente una rebelión. Por mucho que hubiera querido negar todo esto, era cierto. Sanoa se había casado por razones políticas hacía años. Y el asesinato impulsivo de su novia en la noche de bodas había desencadenado una insurrección a gran escala. La mujer me dijo cosas verdaderamente viles, y sentí que mis acciones estaban justificadas. Aún así, fui responsable de la confusión que se produjo. En circunstancias normales, lo habría pagado con mi vida. Sanoa me miró directamente a los ojos. Y, sin embargo, me salvé. Después de un momento de silencio, suspiró y continuó con un tono serio. Dígame, maestro, ¿por qué cree que no me ejecutaron en el acto? No quise intentar responder a esa pregunta. Realmente no quería. Algún tiempo después, me encontré con usted y causé otro incidente escandaloso, ganándome finalmente el castigo del exilio. Me había ganado la muerte muchas veces, pero al final solo me desterraron. Y a pesar de todos mis crímenes, se me proporcionaron amplios fondos para hacer una nueva vida aquí en Saría. ¿Por qué crees que fue eso? ¿Sabía a qué se refería? Por supuesto. ¿Entendía por qué le habían dejado vivir? Es sencillo, para poder luchar por mi país cuando realmente me necesite. El tono de Sanoa era tan contundente que no pude ni siquiera lograr una respuesta. Incluso Cliff se había congelado en su asiento, con los ojos muy abiertos. Ginger era la única que no parecía aturdida, en realidad. La expresión de su rostro era de tristeza y resignación. Es mi deber proteger a Cirone contra sus enemigos. Esa es la razón por la que estoy vivo y se me ha permitido disfrutar durante todos estos años. No tengo más remedio que volver inmediatamente, ¿comprendes? Si esperara a tener noticias de la invasión en sí, sería demasiado tarde para actuar. Por lo que sé, la lucha ya ha comenzado. Tenía que admitir que estaba haciendo un caso coherente. Le debía mucho a su país, y no había nada de locura en querer pagar tus deudas. En el fondo, quizás no había estado deseando volver a Cirone desde el momento en que se enteró del golpe de estado de Pax, pero ya no había forma de deshacer esos acontecimientos. Si lanzaba su propia rebelión contra el nuevo rey, dejaría al país fatalmente debilitado y sería presa fácil para sus enemigos. Por lo tanto, tuvo que obedecer a Pax en su lugar. Era la única manera de salvar el reino, lo entendí. Realmente lo entendí. Pero todavía se sentía extraño escucharlo de Sanoa. Desde que lo conocí, el tipo había vivido en su propio mundo, indiferente a todo lo que sucedía fuera de él. Uno esperaría que su opinión sobre esto fuera algo como: una guerra en casa, dices. Bueno, eso no es de mi incumbencia. Venga aquí y eche un vistazo a mi última estatuilla. ¿No está su cintura bellamente esculpida? Por supuesto, no podía decirle nada de esto. No ahora. No sería correcto. Quería que se encogiera de hombros e ignorara esa carta, sinceramente. Pero eso no era lo que tenía que hacer. Después de un largo y doloroso momento, logré forzar unas pocas palabras. Sabes que te van a matar, ¿verdad? Si mi país me dice que muera, entonces supongo que tendré que hacerlo, respondió Sanoa con calma. Era una respuesta firme y estoica, digna de un samurái medieval o de un soldado imperial. Me quedé sin palabras. Tenía que detener a Sanoa de alguna manera. No quería que muriera, y, sin embargo, no me atreví a decir que estaba cometiendo un error. Tal vez fuera por la tranquila determinación de sus ojos. Tal vez era porque yo había cambiado mi forma de pensar con los años. Pero no podía decirle que todo esto era ridículo. No sabía qué decir. Vamos, maestro, Cliff. No hay necesidad de que te veas tan apenado. Sanoa nos ofreció una sonrisa sorprendentemente alegre. Esta vez era su sonrisa habitual. Debo admitir que no pasaba mucho tiempo pensando en asuntos del deber cuando aún estaba en Cirone. Pero entonces le conocí a usted, maestro, y a usted, Cliff, y a la señorita Nanaosi, y cuando me instalé en mi vida aquí, empecé a reconsiderar mis acciones.
Me tomé el tiempo de pensar en lo que debía hacer, y entonces había llegado a proteger su tierra natal como su propósito en la vida. Eso sí que no lo entendía. No es que el resto de nosotros fuéramos un grupo de patriotas rabiosos. Supongo que estoy siendo bastante pretencioso con esto, ¿no? Continuó Sanova, con otra sonrisa. Para ser sincero, ni siquiera sé por qué he llegado a las conclusiones que he sacado. Jajaja, no pude reírme. No me parecía gracioso. No tenía derecho a decirle a Sanova cómo vivir su vida. En ese momento, era imposible decir con seguridad si estaba cometiendo un error. La decisión era suya, pero había una cosa que sí podía asegurar: si Sanova moría por la decisión que había tomado hoy, me iba a doler mucho. Sanova era uno de mis mejores amigos. Me había ayudado de más formas de las que podía contar. Me sacó de un apuro en Cirone, por supuesto, pero también le debía a los amigos que había hecho en esta ciudad. A través de sus figuras conocí a Pursena y a Linia, y no estoy seguro de que Cliff se hubiera encariñado conmigo sin su ayuda. Además, en nuestra expedición al continente de los demonios, él había contenido a Tophe con sus propias manos. Y sin su ayuda, nunca habría completado el proyecto de la armadura mágica. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de lo mucho que le debía a este tipo. Dejando todo eso a un lado, sinceramente había disfrutado del tiempo que pasé haciendo figuritas para él. Era divertido tenerlo cerca. Por un lado, me colmaba de elogios en cada oportunidad que se presentaba y siempre se deshacían halagos hacia mi trabajo. Eso no era malo para mi autoestima. Supongo que algunas personas pueden reaccionar de forma diferente a este tipo de cosas, pero a mí me resultaba definitivamente agradable. Además, según mi diario del futuro, se quedó conmigo hasta el final, siendo leal hasta el momento de su muerte. No podía encogerme de hombros cuando un amigo así marchaba hacia su muerte. No sería correcto. Me estaría traicionando a mí mismo, así como a él. Espera. El diario, sentí que algo encajaba abruptamente en mi mente. ¿Sanova? Sí, maestro. Yo también voy. Las palabras salieron de mi boca sin problemas, para mi sorpresa. Nunca olvidaré la extraña mezcla de alegría y ansiedad que se reflejó en el rostro de Sanova en ese momento. Tras poner fin a nuestra conferencia, me dirigí directamente a informar a usted. De camino, reflexioné sobre esta extraña serie de acontecimientos desde un ángulo diferente. En la narración de mi futuro diario, Sanova nunca regresó a su tierra natal. No estaba seguro de que hubiera permanecido en Saria durante toda su vida, pero, como mínimo, había pasado la mayor parte del tiempo a mi lado. En esa línea de tiempo, parecía probable que nunca recibiera la orden de volver a casa. Tal vez el golpe de Pax fracasó. Tal vez nunca ocurrió en absoluto. De cualquier manera, los eventos eran divergentes de los registrados en el diario. Y eso significaba que había una posibilidad de que el hombre Dios estuviera tramando algo. Ahora que lo pensaba, no habíamos tenido a los 3 discípulos del hombre Dios en acción a la vez, durante el último año y medio más o menos. Tal vez Pax era el tercero, y había pasado ese tiempo en silencio sentando las bases para estos eventos. Parecía una posibilidad real. Orste me había advertido que fuera paciente, sí. Pero tal vez el momento de la acción había llegado finalmente. Sí, tiene que ser así. Este es el momento que he estado esperando todo este tiempo. Voy a salvar a Sanova, maldita sea. Señor Orsted, cuando irrumpí por la puerta, encontré a mi comandante en su lugar habitual, detrás de su escritorio, aparentemente ocupándose de algo de papeleo. Ah, Rudeus. ¿Pasa algo? La cara de Orsted era tan intimidante como siempre, pero yo estaba demasiado excitado para dudar. Le expliqué toda la situación de la forma más clara y concisa posible, centrándome en la discrepancia entre estos hechos y mi diario del futuro. Esto tiene que ser el hombre Dios en el trabajo, ¿verdad? Expuse mi conclusión con seguridad, pero la única respuesta inmediata de Orste fue mirarme con el ceño fruncido en silencio. No creo que intentara mirar de reojo, que conste. Su cara funcionaba así, qué raro. ¿Había algún agujero en mi lógica? En la historia que conozco, el reino de Cirone se derrumba tras un golpe de estado organizado por Pax Cirone dentro de unos 30 años. Parpadeé sorprendido. ¿Has dicho dentro de 30 años? Lo he dicho. Orste comenzó a describir algunos detalles del flujo ordinario de los acontecimientos tal y como él los conocía. En esta versión de la historia, el incidente del teletransporte nunca tuvo lugar, y yo no estaba para meterme en la política interna de Cirone. En esas circunstancias, Pax esperaría su momento, amasando grandes riquezas a través de su control de los mercados de esclavos del reino. A lo largo de las décadas, atraería a un grupo de conspiradores y paralizaría a sus enemigos mediante la toma estratégica de rehenes, antes de lanzar finalmente un golpe de estado contra el rey reinante.
Su golpe tendría éxito y le valdría el trono. Pero una vez que se instaló en él, libre por fin para hacer lo que quisiera, Pax empezó a cuestionar el valor de la monarquía. Con el tiempo, aboliría su propia posición y establecería a Cirone como una república. A raíz de estos acontecimientos, Cirone se convertiría rápidamente en una nación más fuerte, expandiendo su territorio hasta controlar firmemente la mitad del actual territorio en disputa en sus fronteras. Y este nuevo país, la cuarta gran potencia mundial, acabaría produciendo un ciudadano que causaría muchos dolores de cabeza al hombre Dios. Había asumido que el hombre Dios teguió a Cirone hace todos esos años porque quería expulsar a Pax de sus fronteras, evitando que estos acontecimientos tuvieran lugar, explicó Orsted. Tenía sentido. El consejo del hombre Dios me llevó a Cirone, y allí había cambiado el curso de la historia. Sanova y Pax habían sido exiliados de su tierra natal, lo que le costó a Pax oportunidad en el trono. La República de Cirone nunca llegaría a existir. Una vez que Pax suba al trono, la transición a una república será inevitable. Orsted hizo una pausa, frunciendo el ceño. Básicamente, pensaba que este golpe era lo contrario de lo que el hombre Dios quería. Bueno, la situación es un poco diferente, dije con incertidumbre. El reino del rey dragón está del lado de Pax, ¿verdad? Tal vez no haga de Cirone una república esta vez, lo hará. Me he inmiscuido en eventos allí de manera similar, pero independientemente de las circunstancias, siempre termina aboliendo la monarquía. Bien. Estábamos entrando en todo eso del destino de nuevo. Una vez que pasas el punto en el que Pax se convierte en rey, aparentemente los eventos se arreglan por sí mismos para que Cirone termine como una república. De la misma manera que el futuro de Asura estaba determinado desde el momento en que Ariel tomó el trono. Espera. Entonces, ¿qué pasó en la línea de tiempo de mi diario? Me imagino que Pax nunca lanzó su golpe de estado. Cirone siguió siendo un poder menor como el hombre Dios deseaba inicialmente. Bien, entonces, en la línea de tiempo normal, Pax lanzó un golpe y se convirtió en rey, luego estableció una república. En la línea de tiempo del diario, los planes del hombre Dios mantuvieron a Pax fuera del trono, y Cirone siguió siendo un reino. En esta línea temporal, Pax lanzó un golpe de estado exitoso, y estábamos bastante seguros de que acabaría estableciendo una república. Eso parecía extraño. Así que el hombre Dios había intervenido por segunda vez solo para restablecer los acontecimientos al statu quo. No lo entiendo. ¿Por qué haría eso? Es una trampa, dijo Orsted, oscureciendo su tono. Te quiere muerto, Rudeus. Incluso si eso significa devolver la historia de Cirone a su curso correcto. En otras palabras, estaba sacrificando voluntariamente una de sus victorias tácticas por una oportunidad de atraerme al peligro. Como un tipo que rompe una buena mano en el mayón solo para fastidiar a sus oponentes. Si muerdes el anzuelo y te presentas en Cirone para investigar, espero que te encuentres en las fauces de una trampa letal cuidadosamente tendida, continuó Orsted. Estamos seguros de que no va por ti en su lugar. Supongo que es posible, pero Sanova Cirone es tu amigo, no el mío. Él es el cebo de esta trampa, lo que significa que tú eres el objetivo más probable. Pax había pedido a Sanova que volviera a casa. Y a pesar del evidente peligro, Sanova insistió en que lo hiciera. El hombre Dios no podía saber si yo lo acompañaría, pero como el riesgo para la vida de Sanova era tan claro, probablemente calculó que había una buena posibilidad de que lo hiciera. Después de todo, entendía bastante bien mi personalidad, maldición. Ese bastardo podía ser inteligente a veces. Es más, Sanova jugó un papel crucial en la construcción de tu equipo. Incluso si no muerdes el anzuelo, puede considerar que deshacerse de tu aliado vale la pena por sí mismo. 2 pájaros de un tiro, ¿eh? Si yo me presentaba, ¿nos eliminaría a los 2? Si no, aún obtendría un premio de consolación. ¿Ves alguna posibilidad de que Sanova sea un discípulo? Pregunté en voz baja. En este caso concreto, parece poco probable. Es un hombre sin gran importancia para el futuro de Cirone. Oye. Grosero. No sé sobre Cirone, pero él es importante para mí, de acuerdo. Lo suficientemente importante como para caer en una trampa para él. Muy bien, entonces. ¿Cómo crees que deberíamos abordar esto? De la misma manera que siempre lo hacemos. Aplastar los planes del hombre Dios con fuerza bruta. Suena bien. Con Orsted acompañándonos, esto no debería ser muy difícil de manejar. Derrotaríamos a cualquiera que viniera a por nosotros, igual que hicimos en Asura. ¿Qué importaba si era una trampa? Yo atraería a nuestros enemigos a la intemperie, y si eran demasiado para mí, él podría intervenir para encargarse del resto. Él sería el pez pescador, y yo sería ese pequeño pedazo brillante que colgaba de su cabeza.
Al parecer, algunas personas habían empezado a referirse a mí como seguidor o agente del dios dragón, pero a la hora de la verdad, yo era básicamente su señuelo de pesca. Sin embargo, existe la posibilidad de que esté completamente desvinculado de estos acontecimientos. Podría explicarse mejor. No es imposible que estos eventos siempre fueran a ocurrir. No había considerado ese ángulo. Las teorías que expuse antes son esencialmente pura especulación. Ese diario no contiene muchos detalles sobre este periodo. Es posible que Sanova Sirone fuera su tierra natal brevemente, solo para volver ileso. En otras palabras, el golpe ocurrió por sí mismo, sin la intervención del hombre Dios. Sanova fue llamado a Sirone, cumplió su deber con su patria, y regresó a Lazaria inmediatamente después. Ahora que lo menciona, supongo que no fue imposible. En esa línea de tiempo, Sanova también era un hombre buscado con un precio por su cabeza. Eso podría haber cambiado las cosas también. Tal vez Sirone no lo recordó por miedo a enfadar a Milis, o prefirió ignorar la citación, o Ginger le ocultó la carta. Sí. Esto estaba empezando a parecer un poco más plausible ahora. Nuestra línea de tiempo ya había divergido de la del diario en muchos aspectos importantes. Incluso si Pax tomara el trono, podría haber dudado en pedir ayuda a un notorio criminal como Sanova. El país santo tenía una banda de caballeros que esencialmente servían como mercenarios, podría haber temido que se unieran a sus enemigos en el campo de batalla. Por supuesto, no había forma de saberlo con seguridad. Y podríamos perder todo el día pensando en las posibilidades, pero el hombre Dios me utilizó para cambiar el curso de la historia de Sirone, ¿verdad? ¿Por qué se quedaría sentado y dejaría que Pax terminara en el trono sin una buena razón? Es posible que el destino de Sirone simplemente estuviera más allá de su capacidad de cambio. Su destino es bastante fuerte, pero no puede desviar todo su curso, es justo. Obviamente había algunas cosas que no podía cambiar, aunque quisiera. En este punto, Orste hizo una pausa para acariciar su barbilla pensativamente. Claramente, se le había ocurrido algo. ¿Qué es, señor? Dije vacilante. Pax fue exiliado al reino del rey dragón, ¿correcto? Así es. En otras palabras, hay una buena posibilidad de que fueran el verdadero poder detrás de este golpe. Sí, me imagino que sí. Oh, ya veo a dónde va con esto. Pax había pasado años en el reino del rey dragón. Podría haber sido incitado a la acción por alguien que vive allí. En otras palabras, había una posibilidad de que no fuera el discípulo que estábamos buscando. El verdadero villano podría estar escondido en un país completamente diferente. Muy bien, dijo Orste. Me dirigiré al reino del rey dragón y veré si puedo encontrar alguna evidencia de este discípulo acechando en su corazón. ¿No viene conmigo, jefe? Pero podría haber una trampa esperándome en Sirone, ¿verdad? Si temes esa posibilidad, deberías quedarte aquí en su lugar. Lo que significaría dejar a Sanova a su suerte. Orste había prometido proteger a mi familia, pero no a mis amigos. No podía esperar que priorizara la seguridad de Sanova por encima de todo. A menos que lo casara con una de mis hermanas, no. Probablemente las trataría bien, pero no. Tratemos de mantenernos concentrados, Rudeus. Le debo mucho a Sanova. Y según ese diario, me fue leal hasta el día de su muerte. No puedo dejarlo morir. El único problema era si podía salvar su vida por mi cuenta. Aunque no había necesidad real de que hiciera el viaje solo. Tal vez podría llamar a algunos refuerzos. Eris parecía conocer a muchos santos de la espada. Si escribíamos una carta al santuario, podríamos reclutar un guardaespaldas decente. El principal problema con esa idea era que no debería contarle a un grupo de gente que apenas conocía sobre los círculos de teletransporte. Probablemente era prematuro intentar algo así ahora mismo, así que, en ese caso, dijo Orste con calma, tú te diriges a Sirone, y yo me dirijo al reino del rey dragón. ¿Aplastaremos los planes del hombre Dios donde los encontremos? ¿Entendido? Sí, señor. En general, había demasiado que no sabíamos ahora. Tendríamos que investigar lo mejor posible durante el propio viaje. Sí. Casi lo olvido. Hay una cosa que quiero que me prometas antes de partir hacia Sirone. ¿Qué es eso? ¿Me iba a hacer jurar que no me moriría por él? ¿O me hacía sonrojar solo de pensarlo? No mates a Pax Sirone, incluso si estás seguro de que es un discípulo. ¿Qué? No mates a Pax Sirone. Bueno, lo ha dicho 2 veces seguidas, así que supongo que lo dice en serio. Tiene sentido, sin embargo. Matar a Pax podría impedir que Sirone se convierta en una república, ¿no? No hay problema, jefe. Lo dejaré de una pieza, ¿de acuerdo? Lo entiendo. Aún así, esto iba a hacer mi tarea un poco más difícil.
Pax podría intentar matarnos, pero yo no podía devolver el favor. Tenía que mantenerme vivo, ante todo, y también vigilar la espalda de Sanoa hasta que pudiera arrastrarlo a casa. Eso sería complicado. Ahora que lo pienso, ¿cómo voy a convencerle de que vuelva a Saria? No estaba seguro del objetivo de Sanoa. ¿Quería ayudar a su país a ganar la guerra? ¿Sería eso suficiente para satisfacerlo? Bueno, lo que sea. De cualquier manera, tendría que acompañarlo y mantenerlo vivo por ahora. Cuando llegara el momento, lo convencería de que volviera conmigo a Saria. Mientras tanto, también buscaría pistas sobre la trampa del hombre Dios y su objetivo general. Gracias por su ayuda, señor Orsted. No hace falta que me lo agradezcas. Tras hacer una profunda reverencia a Orsted, me di la vuelta y salí de su despacho. Así que ahora estoy caminando hacia la trampa del hombre Dios, ¿eh? Sanoa no había objetado mucho cuando le dije que iba a venir. Pero sí sabía de mis sospechas, tenía la sensación de que eso podría cambiar. Por otra parte, tal vez podría utilizarlo como una forma de convencerlo. Si supiera que el hombre Dios lo estaba utilizando para traerme a la muerte, revisaría su decisión de volver a casa. Lo pensé un momento y abandoné la idea. Seguramente acabaría diciendo algo como, tal vez tengas razón. Es mejor que me vaya solo, entonces. Sería más sencillo para ambos si me guardaba mis sospechas para mí por ahora. Una vez más, le estaría ocultando cosas. No podía culpar al hombre si terminaba resentido conmigo. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.